amén. Muy bien, iglesia amada. De alguna manera, la iglesia adventista tiene un mensaje especial para el mundo. La iglesia adventista tiene un mensaje particular que darle a la humanidad y el diablo no quiere que ese mensaje sea presentado. Entonces, lo que vamos a hacer es que como este mensaje va a quedar aquí colgado, la transmisión va a quedar colgadita en el canal, entonces lo vamos a volver a subir luego. Lo vamos a bajar, lo editamos y volvemos y lo compartimos como un mensaje, como un video grabado. Pero no vamos a dejar que este mensaje no se presente a la iglesia. Quiero llevarlos, hermanitos, al texto base que vamos a usar para nuestro mensaje hoy. Y ese texto lo encontramos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 1 al 3. Segunda de Pedro 2, versículos 1 hasta el 3. José Daniel, dime si tenemos transmisión estable, si estamos en este momento en vivo, porque me parece aquí que estamos como que se nos cayó la transmisión desde hace rato en la escuela sabática. Quisiera saber si estamos ahí. No, me acabaron de decir que no se escuchaba, pero ya ahí están. ¿Sí? ¿Estoy yo en vivo? ¿Estamos bien? Listo, correcto. Es que aquí se me tildó. Listo. Entonces voy a desconectarme este teléfono. Vámonos al texto base que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la Biblia de la siguiente manera. Esto es palabra de nuestro Dios. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Atentos, hermano, porque este mensaje es muy especial hoy. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que quieren o que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Este texto es muy importante, porque usualmente cuando hemos leído este texto en otras oportunidades, pensamos que este texto se le está aduciendo, se le está acuñando a las iglesias evangélicas, a las iglesias católicas y a otro tipo de religiones y denominaciones. Pero este texto es un mensaje para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios. Dice: pero hubo también falsos profetas. ¿Dónde? ¿Dónde están los falsos profetas? Dentro del pueblo, dentro de la iglesia, dentro de la misión hay falsos maestros. También dice: como también habrá no solamente falsos profetas, sino falsos maestros. ¿Y qué harán esos falsos maestros, esos falsos profetas? Dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán que el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de muchos, o sea, harán mercadería a vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Bájale un poquitico, José Daniel. Y su perdición no duerme. Este texto es muy delicado, hermanos, y este texto es lo que nos da a nosotros hoy la estructura para el mensaje. El diablo sabe muy bien que la iglesia adventista es el remanente de Dios. El diablo lo sabe muy bien. Y como lo sabe muy bien, él también conoce que la iglesia adventista predica un mensaje especial. Porque si bien la iglesia adventista no es la única iglesia de la cual sus miembros alcanzarán salvación, sino que es un movimiento creado por el Señor, un movimiento profético para predicar una verdad en este último tiempo. Y esa verdad que se va a predicar en este último tiempo es un mensaje completamente definitivo. Y Satanás buscará las formas para aniquilarlo y destruirlo. ¿Saben? Este mensaje, yo no tenía este mensaje para hoy. Para hoy había otro mensaje preparado. Y un gran amigo mío me compartió este mensaje. Es una persona que trabaja en YouTube haciendo unos mensajes poderosos para el Señor. Me lo compartió y me dijo: mira, Fabio, qué mensaje tan poderoso que el Señor me ha inspirado. Me lo comparte. Yo iba a compartir hoy su video, pero quise enriquecer un poco más el estudio y tomé la decisión de escribir algunas partes importantes que presenta mi amigo Rafa y quiero compartirlo con ustedes. Yo le doy las gracias a Rafael por haberme compartido esta información tan valiosa, tan importante y que sin duda alguna el pueblo de Dios lo necesita hoy. Yo voy a trabajar con la conectividad que tenemos, voy a trabajar con lo que hay y ustedes me dirán si el próximo sábado repetimos el mensaje o si lo subimos como un mensaje especial. Existen muchos métodos, hermanos, existen muchos métodos por los cuales Satanás quiere atacar a la iglesia. Existen muchos métodos y esos métodos él los quiere utilizar para que no se predique el evangelio. Esa es la gran verdad. Y Satanás tiene un ataque especial contra la iglesia adventista del séptimo día para que no predique ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia tiene que dar hoy? El mensaje de los tres ángeles, en especial el mensaje del tercer ángel. Hay que declararle al mundo que ha caído Babilonia.
hay que declarar al mundo, pero también el Señor dice que hay que salir de Babilonia. El mensaje distintivo de la iglesia adventista es ese: predicar, predicar y predicar las verdades de la Biblia, en especial el mensaje de los tres ángeles. ¿A dónde hay que predicar eso? A toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, a todo lugar. Y al mismo tiempo, este mensaje del mensaje del tercer ángel, esta predicación especial, desenmascara de alguna manera el sistema de oración llamado Babilonia, lo desenmascara. Y como Babilonia es sostenido por Satanás, entonces Satanás dice: yo no quiero que me descubran. Y por eso Satanás tiene unos ataques especiales contra la iglesia adventista del séptimo día. ¿Saben que dice la sierva del Señor que si a Satanás se le diese la oportunidad de destruir a la iglesia de un solo golpe, él ya lo hubiera hecho? Si se le diera la oportunidad. Pero es que Cristo sostiene esta iglesia y Cristo no se lo ha permitido. Entonces, lo que Satanás busca es que la iglesia pierda de vista su misión y que la iglesia pierda de vista su identidad. Escúcheme bien, Satanás quiere que la iglesia pierda dos cosas de vista. Uno, la misión de la iglesia. ¿Qué es la misión? La misión de la iglesia es lo que tiene que hacer la iglesia hoy. Y lo que tiene que hacer la iglesia, la misión de la iglesia es predicar el evangelio, predicar la verdad, predicar la profecía. Satanás no quiere que la iglesia haga eso. Y como él no quiere, entonces está desviando a la iglesia de la misión. Por eso es que escuchamos hoy, hermanitos lindos, tantos mensajes vacíos, tantos mensajes con poca contundencia, tantos mensajes de una simple aceptación de Dios hacia la gente. Por eso escuchamos tantos mensajes tan flacos realmente, porque Satanás está desviando a los ministros, Satanás está desviando a los predicadores, Satanás está desviando a los pastores, Satanás está desviando a la feligresía, Satanás está desviando al laico de que predique lo que hay que predicar. Y por otro lado, iglesia, Satanás quiere que la iglesia pierda su identidad. ¿Qué es identidad? Identidad es algo que distingue a algo o a alguien. La iglesia adventista tiene algo que la distingue. Y lo que distingue a la iglesia adventista es la veracidad y la confiabilidad y la defensa de los mandamientos de Dios. La iglesia adventista la distingue el predicar el mensaje del tercer ángel. A la iglesia adventista le distingue la observancia del día sábado. Pero curiosamente, escuché hoy, porque es que fíjense lo que dice que habrá entre el pueblo falsos profetas y habrá entre el pueblo falsos maestros. Escuché un gran predicador, escuché un gran pastor en la lección de esta semana. Lo escuché decir que no era necesario guardar el sábado para salvarse. Eso es una terrible herejía y lo dijo un hombre que tiene muchos seguidores en YouTube. Y dijo: no es importante guardar el sábado para salvarse. No nos salvamos por guardar el sábado. Pero si no guardas el sábado, no alcanzas salvación. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando nosotros amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. Y la Biblia dice en Apocalipsis 14:12, dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y los mandamientos de Dios son esos que Dios creó con su propio dedo, allí en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Entonces se meten falsos maestros en la iglesia. Gente que tiene muchos seguidores y están dando un mensaje de aceptación. Le dicen a la gente: no necesitas hacer eso para salvarse. Y eso es una artimaña del enemigo. Dijo este pastor: no es importante guardar el sábado para salvarse. Y yo lo vi por todos lados. Dije, de pronto lo quiso decir de otra manera. Y lo comprendí y lo vi y lo estudié y dije: está equivocado el pastor. No puedo dar el nombre, no me compete hacerlo en este momento, porque mi trabajo aquí no es señalar a ninguno. Pero este tema sí me preocupa. Segunda de Pedro 2:1-3 dice que hay falsos maestros y que hay falsos profetas. ¿Sabe? Dice la sierva del Señor en el libro, en el 5º tomo de Testimonios para la Iglesia, la página 447, el párrafo 2. Mire lo que dice con respecto de los ataques de Satanás a la iglesia adventista del séptimo día. Voy a leerlo y nos acompañamos en pantalla. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo adventista del séptimo día mundial. ¿Qué vamos a sentir? Dice ahí: la ira del dragón y su hueste. Dice lo siguiente, atentos, concéntrense por favor. Señor, sostén esta transmisión. Dice: Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. ¿A los habitantes de dónde? Del mundo. Los considera como súbditos de él. Dice: ha obtenido el dominio de las iglesias, ¿qué? Apóstatas. Iglesia, este es un mensaje tremendo. Para mi hermano evangélico, mi hermano católico, Satanás ha obtenido el dominio de las iglesias apóstatas. Y los tiene engañados con falsos milagros, con adoración, los tiene engañados con templos lujosos, con pastores que hablan bonito. Dice: pero ahí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Esos son los adventistas del séptimo día. Dice así:
si él pudiese borrarlo de la tierra, ¿está hablando de qué? O sea, de ese pequeño remanente. Dice, si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Si él pudiese. Pero mire lo que sigue diciendo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel. O sea, no fue que simplemente fue, como lo ve la gente hoy, un castigo de Dios. No, fueron artimañas del enemigo contra Israel. Dice, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Hermano, esto me preocupa a mí. De verdad se los digo. Yo sabía que este mensaje iba a ser un mensaje contundente. Dice de la siguiente manera, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Todo lo que se requerirá será que se rinda obediencia a edictos humanos en violación de la ley divina. Sigue diciendo el texto, los que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados, serán denunciados, serán proscritos, serán traicionados por padres, serán traicionados por hermanos, serán traicionados por parientes, serán traicionados por amigos. Usted puede corroborar esto, iglesia. En el 5º tomo de Testimonio para la Iglesia, página 447, el párrafo número 2. Vamos a un texto más que el Señor le inspira a la sierva del Señor. O sea, esto es palabra de Dios, porque lo que escribe la señora de Huay fue inspirado por el Señor. Ahora vámonos a lo que dice este libro, Dones Espirituales, el tomo 2, la página 277, y este es el texto que de alguna manera, al igual que segunda de Pedro 2, 1 al 3, le da de alguna manera sustento a este mensaje que preparamos hoy para la iglesia. Mire lo que dice Dones Espirituales. Satanás no ha sido estúpido y descuidado estos años desde su caída. Atentos, Satanás no ha sido estúpido y descuidado estos años desde su caída. Desde que cayó, él no ha sido ningún tonto, ni está estupefacto, ni está quieto. Vamos a definir lo que significa estúpido. Dice, sino que ha estado aprendiendo, se ha vuelto más astuto. Iglesia, préstenme atención. ¿Cuál es el plan de Satanás contra la iglesia adventista? Ya lo vamos a mirar. Dice, sino que ha estado aprendiendo, se ha vuelto más astuto, sus planes son más profundos y están más cubiertos con su ropaje religioso para ocultar su deformidad. ¿En dónde se está ocultando Satanás? En la religión. ¿En dónde está mostrando una apariencia? En la religión. ¿En dónde está mostrándose como no es? En la religión. ¿En dónde está teniendo su mayor acto? ¿En dónde está Satanás de alguna manera mostrándose como su mejor cara? En la religión. Dice de la siguiente manera, el poder de Satanás ahora para tentar y engañar, escuchen esto, iglesia, es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Si los apóstoles vivieron momentos difíciles y uno dice, Dios mío, ¿cómo soportaron eso? Ahora está diciendo el Señor a través de la sierva, dice que el poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Pero usted y yo seguimos en Netflix. Pero usted y yo seguimos sin orar, pero usted y yo seguimos sin testificar, pero usted y yo seguimos simplemente doblegándonos porque no nos dieron el sábado en la empresa y decimos, ay Dios mío, es que ese es el día que me dieron en la empresa, me dan el domingo, no me dan el sábado. Entonces cuando usted obedece a su patrón, usted está obedeciendo a los hombres y no al Señor, y la Biblia dice es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la Biblia también declara, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, así lo declara la palabra de Dios, iglesia amada. Sigue diciendo, su poder ha aumentado y aumentará hasta que sea quitado. Su ira y su odio se hacen más fuertes a medida que se acerca el tiempo de obrar. Hermanos, Satanás no duerme. Satanás no duerme. Los que estamos durmiendo somos nosotros. Y me llama la atención en el estudio que hace mi amigo Rafa, porque me explicó lo que significa la palabra estúpido, que uno ve la palabra estúpido como mala, como grosera, pero no es una mala palabra. Porque lo que significa estúpido tiene una raíz en el latín. Y esa raíz en el latín estúpido es quedarse paralizado. ¿Quedarse cómo? Paralizado. De ahí viene la expresión estupefaciente. Estupefaciente. ¿Sí? Que lo que significa es, de alguna manera, quedarte quieto, quedarte paralizado. ¿Qué son los estupefacientes? Son un tipo de sustancia que le dan a la gente para tranquilizarlos, para que duerman, para que estén ahí absortos, para que estén tranquilos, para que sus preocupaciones se vayan. Satanás no está con un estado de estupefaciencia. Satanás no es estúpido. Satanás está trabajando más y más y más y más. Los que estamos paralizados, y a mí me da risa como lo expresa mi amigo, los que estamos paralizados somos nosotros, el pueblo de Dios. Miren, vamos a lo que dice el libro Primeros Escritos. Primeros Escritos, la página 119, el párrafo número 1. Y esto es preocupante con respecto a la condición de la iglesia hoy.
La última iglesia que estamos viviendo, la Odisea. Dice de la siguiente manera este párrafo: vi que el residuo, o sea, el remanente, ustedes y yo, y está hablándolo para este tiempo, dice, vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra, no estaba preparado. Iglesia, usted y yo no estamos preparados, pero no podemos quedarnos simplemente en decir, no estamos preparados, hay que prepararnos, y el tema es cómo nos preparamos. No pierda detalle, concéntrese por favor, que el Señor sostenga esta transmisión, porque vamos a ver cómo es que el pueblo tiene que prepararse en este momento. Un estupor, como letargo, parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Déjame repetírtelo: un estupor, como letargo, ¿sí? Como un sueño, como un atontamiento, como una tranquilidad, como una zona de confort, parecía suspendida, ¿cierto?, sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. ¿Y esos quiénes son? Los adventistas del séptimo día. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Mire lo que dice esta expresión que el Señor inspira: rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. En otras palabras, no es lo externo lo que nos muestra que estamos preparados, no es la ropa, no es lo de afuera. Hay que rasgar es mi corazón. Dice, una gran obra tiene que ser hecha a favor del residuo. ¿Y cuál es esa gran obra? Dice, muchos de los que componen se espacían en pruebas menudas. O sea, cosas tan sencillas como la adoración en sábado, cosas tan sencillas como el honrar a padre y madre, están siendo simplemente objeto de que nuestra fe se debilite. Dice de la siguiente manera: dijo el ángel, os rodean legiones de malos ángeles. Escucha, rodean legiones de malos ángeles. Y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas a fin de apresuraros en sus lazos. Dice esta expresión interesante: permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación y de las importantísimas, en estado superlativo, dice, de las importantísimas verdades para estos postreros días. Entonces, iglesia, si ese es el mensaje, y si sabemos que Satanás no duerme, que Satanás no está de alguna manera adormecido, ¿cuáles son entonces los métodos que Satanás está utilizando para atacar y detener la obra de la predicación del evangelio? ¿De qué manera Satanás está atacando a la iglesia? Ya leímos anteriormente que si a Satanás se le permitiese destruir la iglesia de una sola estocada, ya lo habría hecho, pero Dios no se lo permite. Entonces, ¿cómo está actuando él? Primero, iglesias, préstenme toda la atención. Lo primero que Satanás está haciendo es infiltrar en la iglesia falsos hermanos e infiltrar en la iglesia falsos maestros. ¿Cómo? Atacar a la iglesia desde adentro. Falsos ministros, falsos maestros, falsos hermanos. ¿Cómo así, hermano Fori? ¿Me explica eso? Sí. Lo que pasa es que los adventistas nos hemos quedado absortos hablando de la marca de la bestia, hablando del papado, y decimos que sí. Esos son los ataques externos que le van a llegar a la iglesia adventista. Claro que sí. Desde allá van a llegar. Van a decir que ese grupo está causando división. Esos son los ataques externos. Pero Satanás, como sabe que la iglesia está preparada para esos ataques, como Satanás sabe que la iglesia conoce ese mensaje, que la iglesia conoce cuál es el adversario, entonces la está atacando desde adentro. La está dividiendo desde adentro. ¿Saben qué? Hace como antes de la muerte de mi padre, hace como unos 2 meses atrás, a mí mi amigo Juanca me recomendó comer frutica, mucha frutica. Yo comía fruta, pero cuando él me lo recomendó, pues empecé a comer mucho más fruta. Y una fruta que me gusta con mi hermana Kelly, que vivía aquí conmigo, era comer mango. Entonces nos compramos unos mangos Tommy así, grandotes, y los pelábamos, los picábamos y nos los comíamos ahí mientras hacíamos alguna actividad. Y es un mango delicioso, muy delicioso. Pero curiosamente, cuando yo iba a la verdurería, al Fruver, a comprarlos, uno siempre se fija en el que está por fuera más bonito, en el que está medio rojito, medio amarillito, medio naranjita. Uno decía, ese es el mango perfecto. Y yo me traía los mejores, y cuando llegábamos aquí los pelábamos y se veían bonitos peladitos. Le quitábamos la cáscara, la concha, la corteza.
Y cuando lo picábamos, cuando lo partíamos, así que sacábamos la tajada de mango para... ¡Wow! Tenía gusanos. Tenía gusanos. Y eso es exactamente lo que le está pasando a la iglesia. La apariencia de la iglesia parece la mejor, pero la iglesia está siendo dividida desde adentro. Se están infiltrando falsos maestros. El peor problema de la iglesia no son los jesuitas. El peor ataque contra la iglesia no es el papado. El peor ataque de la iglesia no es el protestantismo apóstata. No, los mayores enemigos de la iglesia están dentro, no están afuera. Satanás quiere corromper a la iglesia desde adentro con falsas enseñanzas, falsos maestros, como pasó con Israel, como pasó con la iglesia primitiva y como pasa con la iglesia remanente, queridos hermanos. Dice el libro de Segunda de Pedro, pero hubo también falsos profetas, ¿dónde? Esa expresión que sigue ahí es la que es importante. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, dentro del pueblo, dentro de la iglesia. Ahora, déjenme decirles lo siguiente. Satanás levanta falsos maestros de manera encubierta para que no se vean a simple vista. Ahora escúcheme bien. Satanás no va a utilizar un hermanito de la banca, un hermanito, un laico que se sienta todos los días en la iglesia. A ese hermanito Satanás no lo va a utilizar para inyectarle a la iglesia una herejía o para que publique o predique un falso mensaje. No, porque ese hermanito todos los sábados va y se sienta en la iglesia. Ese hermanito casi ni sabe leer. Ese hermanito casi ni se sabe expresar. Satanás utiliza a personas de influencia, a pastores de renombre, para infiltrar la iglesia y meter herejías. Porque como es una persona que tiene muchas personas, muchos seguidores, como la gente confía en su palabra, como la gente confía en ese mensaje, a ese Satanás lo ataca. Saben, hermanos, yo les voy a confesar algo con todo el amor y con todo el cariño. Yo últimamente he estado orando mucho. He estado orando mucho porque yo no sé en qué momento me metí en esto. Voy a serles completamente sincero. No sé en qué momento me metí en esto. Yo soy un administrador de empresas, evangelista de esta iglesia, pero no supe en qué momento terminé predicando estos mensajes. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué me metiste en esto? O sea, ¿por qué, Señor? Y cada día yo oro y le digo al Señor, Señor, cada palabra que yo vaya a expresar, Señor, que sea tu palabra. Porque son miles de personas las que siguen este ministerio, porque son muchos corazones que nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en todas las redes sociales, por WhatsApp. La gente está consultándonos. Hermanos, por eso es tan delicado que nosotros digamos, no, es que fulanito de tal lo dijo. No, es que el pastor fulanito de tal lo dijo. Es que esto es así porque el pastor lo dijo, porque fulanito de tal lo dijo, porque yo lo vi en su video. Hermanos, tenga mucho cuidado. Escúcheme, tenga mucho cuidado. El pueblo de Dios tiene que basarse en un escrito está. Esto es así porque lo dice la Biblia. Yo sé que usted tiene un pastor de su preferencia, yo sé que usted tiene un pastor que escucha más, un pastor que usted de alguna manera le parece que le explica muy bien la palabra de Dios, pero hay que tener en cuenta, cuidado, ¿sabe por qué? Porque a los ministros que estamos compartiendo estas verdades de la Biblia, Satanás nos pone muchas, pero demasiadas trampas. Me estoy haciendo entender, iglesia. Satanás nos va a poner muchas trampas. Es que el peligro de la iglesia no es Luis Toro. No. El peligro de la iglesia no es Maldonado. El peligro de la iglesia no es Cash Luna. El peligro de la iglesia no es Dante Gebel. El peligro de la iglesia no son ellos. Ni el Papa siquiera. ¿Sabe por qué? Porque un adventista bien formado, a un adventista cimentado en el principio de la Biblia, esa gente no lo va a engañar. ¿Ellos a quién engañan? Engañan al populacho, a la gente que no estudia, al que no ora. Satanás lo dijo en una conversación que tuvo con sus secuaces. Un falso adventista en la iglesia puede ser un pastor de renombre, un gran evangelista. El diablo usa a los más famosos para atraer a las masas. El diablo no es estúpido. Él no va a usar un miembro de banca para infiltrar un error. ¿Quién le va a creer a ese hermanito? Pero si lo dice fulanito, o perencejo, o fulanito, posiblemente le creen. Así que hay que tener mucho cuidado. Y no estoy hablando en este mensaje en contra de ninguno de mis pastores a los que amo y quiero tanto. Simplemente estoy diciendo a la iglesia que hay que tener cuidado, porque la Biblia me dice a mí en el libro de Segunda de Pedro que Satanás intentará destruir la iglesia desde adentro. Porque es que curiosamente la hermandad a todo le dice amén. A todo le dicen amén. No, hay que ir a un escrito está.
Y hoy quiero pedirles de todo corazón que ustedes oren por este servidor, para que el mensaje que se presente sea siempre el mensaje del Señor, y que los dardos que Satanás lanza contra este ministerio no lleguen. Que caigan a mi lado 1000 y 10,000 al otro lado, pero que ninguno nos toque a nosotros, porque estamos amparados, estamos cubiertos bajo las alas poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que leamos lo que dice el libro de Judas. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Bueno, dice uno capítulo 1, pero es que Judas no tiene muchos capítulos. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4, dice de la siguiente manera. Mire esto, iglesia amada, présteme toda la atención. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis. Quiero que subraye esa palabra en su Biblia. Dice, el escritor dice: yo voy a hablarles de la salvación, pero quiero invitarlos a que contiendan. Dice, a que contendáis ardientemente por la fe, una vez ha sido dada a los santos. Hay un himno que cantábamos hace mucho tiempo, hoy ya no lo escuchamos mucho. Contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. ¿Cierto? Contender. ¿Qué significa contender, hermanos? Hay gente que dice: es que yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Falso, usted tiene que meterse con la gente. Contender en la fe significa no quedarse callado. Es que yo no le voy a decir nada al hermanito aunque esté equivocado, porque es que yo no quiero meterme en problemas. Esa gente, son gente imparcial, y esa gente no se necesita, porque el Señor dice: tienes que ser frío o caliente, no ahí en la mitad. Tienes que meterte en problemas, porque la verdad, cuando la decimos, nos mete en problemas. Hay que contender por la fe ardientemente, por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres, escuche lo que dice la expresión de la Biblia, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo? ¿Han entrado dónde? ¿Encubiertamente dónde? ¿Al mundo? No, señor. Han entrado encubiertamente a la iglesia y se han vuelto grupos separatistas, se han vuelto grupos reformistas, se han vuelto grupos que lo único que quieren buscar es atención, quieren buscar aplauso, y el Señor dice: se han metido a la iglesia. Ahora sigue diciendo: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Mire lo que dice aquí esta expresión. Mire lo que dice: que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Convierten en qué? Libertinaje la gracia de nuestro Dios. No, es que no es importante guardar el sábado para salvarse. No, tampoco nadie se va a salvar por guardar el sábado. Si usted solamente se dedica a guardar el sábado, no me diga que se va a salvar. No, es toda la ley del Señor. Se han metido una cantidad de falsos conceptos que al final de este mensaje se los voy a presentar, que parecen bonitos, pero son mensajes satánicos dentro de nuestra propia iglesia. No hay que quedarnos callados. Gente que dice: mejor quedarse callado que corregir. Yo no quiero meterme en problemas con nadie. ¿Sabe cómo llama la Biblia a esas personas? Juan Carlos los llama perros mudos. Así los llama, perros mudos. Notemos lo que dice la señora de White, hablando de los lobos vestidos de oveja dentro de la iglesia. Dice el tercer tomo de Mensajes Selectos, la página 454, el párrafo 1. Dice de la siguiente manera: obra de lobos vestidos de ovejas, ese es el título que tiene. Dice: habrá aún entre vosotros, o sea, entre nosotros, entre la iglesia, mercenarios y lobos con vestiduras o vestidos de oveja, que persuadirán a algunos del rebaño de Dios a presentar sacrificio a otros dioses delante del Señor. Delicadísimo. Mire lo que dice: jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Y los impíos, los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono un falso Dios, y ese Dios es con D minúscula, un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos, serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de incautos. ¿Sabe? Hay una página en Facebook, no voy a decir el nombre tampoco, porque no quiero hacer ataques a nadie, porque seguro muy pronto aparecerá alguien en internet haciéndole ataques a Fabio Fori, y la verdad siempre va a ser atacada, pero la verdad tiene que ser descubierta. Saben que me quedé sorprendido que hay un grupo de jóvenes que crearon una página en Facebook, tienen casi más de 100,000 seguidores, y estos días estaban hablando acerca del tema de las inclinaciones sexuales, y ¿sabe lo que se atrevieron a decir? Y dentro de estos muchachos que tienen esta página en Facebook, el que la dirige es un hijo de un pastor.
son jóvenes de la iglesia. De hecho, invitaron a un pastor para que fuera y compartiera con ellos el tema. ¿Y sabe lo que se atrevieron a decir? Sin vergüenzas. Para poder sostener el tema de la identidad de género, para poder sostener que no es pecado y tener una inclinación de alguna manera sexual tergiversada para el movimiento LGBTQ. ¿Sabe qué dijeron? Que la Biblia no era regla de fe y conducta. ¿Escucha lo que dijeron? Jóvenes adventistas. Por eso dice esta expresión. Dice, jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad. Que lo que quieren es buscar el populacho. Dijeron, la Biblia no es norma de fe y práctica, no es regla de fe y práctica para el cristiano. No, la Biblia no. Es más, otro se atrevió a decir lo siguiente. Dijo, y a nosotros, es que cuando la Biblia se escribió, ¿quién dijo que la Biblia se escribió para ser compilada? Esos fueron libros que se escribieron así, por separado. ¿Y quién dijo que tenía planes de compilar la Biblia? Eso lo piensa un humano, pero es que en el corazón de Dios se había gestado la idea de que tuviésemos la palabra de Dios escrita y compilada en un solo libro. Pero viene gente incauta, que se mezclan dentro de la iglesia para meter falsas teorías. Y a esta gente hay que ponerle un freno de alguna manera, con un escrito está en el nombre del Señor. Yo espero no estar siendo muy duro con el mensaje, no sé ni cómo está la transmisión, pero de alguna manera aquí vamos a seguir. Y si tenemos que predicar el mensaje, lo predicamos después. Mira este segundo texto que dice de la siguiente manera. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, eso está claro. Pero mire, pero Dios no la destruye a causa de su imperfección. Dios no destruye a la iglesia por su imperfección. Ha habido, dice la expresión de la sierva del Señor, y habrá personas llenas de celo, no conforme a ciencia, que quieren purificar la iglesia y desarraigar la cizaña en medio del trigo. Y el Señor no nos ha mandado a arrancar cizaña en medio del trigo. El Señor nos ha mandado a predicar y a levantar la verdad. Él es el que se va a encargar de sacar la cizaña, pero usted debe tener claro conocimiento de la verdad. Estos son los ataques que Satanás está haciendo a la iglesia. Otro texto más que quiero compartir con ustedes que me regalaba mi gran amigo Rafa. Dice, mientras el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, atentos hermanos lindos, tenga en cuenta el texto de Judas 1, 3 al 4 y segunda de Pedro también 1, 2 en adelante. Dice aquí, mientras que el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, ¿quién los trae? El Señor. Dice por otro lado, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. O sea, ¿Satanás lleva a la iglesia gente también? Claro que sí. El Señor lleva gente realmente convertida, pero Satanás también mete gente a la iglesia. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Dos fuerzas dentro de la iglesia. Uno los lleva el Señor para purificación, para crecimiento, y otro los lleva Satanás. Escuche lo que va a decir, iglesia amada. No todo el que se bautiza es trigo. Atentos. Juanca, no todo el que es bautizado en la iglesia es trigo. No todo el que es bautizado en la iglesia es trigo. No todo bautismo en la iglesia es trigo. Hay muchos bautismos en la iglesia que son cizaña. Mucha gente se bautiza por una simple emoción. Mucha gente se bautiza en la iglesia porque está enamorado de fulanita y entonces para mostrarle que Cristo transformó el corazón se bautizan para ganarse la muchacha. Muchos se bautizan porque en la iglesia hay algunos privilegios, porque le dieron un mercadito, porque esto. Muchos se bautizan en la iglesia simplemente para ayudar a cumplir un blanco. Escúcheme, esto lo voy a decir con todo el respeto que se merece la gente y esta amada iglesia. Y lo voy a decir como miembro activo de esta iglesia. Los blancos no son el mejor método de evangelismo. Los blancos no son el mejor método de evangelismo. Si yo tengo que ponerle un blanco de almas en bautismo a un ministro del Señor, significa que este ministro no ha entregado toda su vida y todo su recurso a la causa del Señor. Si tengo que presionarlo por un blanco, este hombre no ha entregado todo su recurso a la causa de Dios. Yo, particularmente, Fabio Fori, no está de acuerdo con los blancos. Eso será un tema más adelante y esto me puede meter incluso en problemas. Pero este es el mensaje de la verdad presente que hay que predicarle a la iglesia. Estoy hablando a mi juicio. A mi juicio. Con mucho cariño y con mucho respeto. No todo bautismo es trigo. Hay bautismos que son cizaña. No todo gran orador es el instrumento del Señor.
Satanás quiere que un adventista no lea un capítulo que hay en el Espíritu de Profecía. Y con esto quiero ir terminando este mensaje. Hay un capítulo en el Espíritu de Profecía, hermanos, que a mí me puso los pelos de punta. Les soy sincero, cuando lo leí. Se me puso así la piel arrozuda, así, granitos. Y yo, les soy sincero, yo leo mucho, trato de leer mucho. Pero yo ese capítulo no lo había leído. Y me parece que fui negligente porque una vez un pastor estaba en una campaña evangelística por allá en un lugar llamado Yarima, aquí en Santander, y un pastor amigo, mi gran amigo, el pastor Dairo, me dijo: Fori, tú eres casi un ministro del Señor, tú eres casi un pastor, lo único que te falta es el título, me decía. Y a nosotros, cuando estamos en el seminario, nos mandan a leer un libro que se llama así, se llama Testimonio para los Ministros. Hay que leer, y como tú eres casi un ministro, te va a regalar el libro, ni siquiera comprarlo, te lo va a regalar, y me lo regaló, ahí lo tengo, y yo nunca lo había leído. Pero cuando mi gran amigo Rafa comparte este mensaje conmigo y yo empiezo a leer, dije: wow, tremendo. Hay un capítulo en ese libro que se llama las trampas de Satanás. Ese capítulo Satanás no quiere que la gente lo lea. Y yo les voy a lanzar un desafío, o el Señor les lanza un desafío. ¿Qué les parece si la otra semana estudiamos ese capítulo completo aquí en el canal en vivo? Hoy vamos a leer algunos párrafos que me parecen interesantes. Mire, el título es Las trampas de Satanás. Ese capítulo habla de cómo Satanás hará y hace planes para tratar de corromper a la iglesia y que ésta se descuide de la predicación del mensaje del tercer ángel. Ahí está el ataque de Satanás y está de alguna manera plasmado en ese libro. ¿Cómo sucede esto? Bueno, la señora de White a ella se le permitió escuchar una conversación entre Satanás y los ángeles malos, Satanás y sus demonios, y ella escuchó lo que Satanás planea hacer con la iglesia adventista del séptimo día. Ella escuchó lo que Satanás planea contra esta iglesia de Dios. ¿Para qué? Para corromperla. Vamos a ver qué fue lo que dijo Satanás en esta conversación. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Voy a empezar a leerles algunos párrafos y ustedes van a estar conmigo. Voy a leerlos lo más rápido posible y háganse la escena. Imaginen a la señora de White ahí, en esa reunión. Ella viendo, escuchando. No siendo un miembro de la reunión, sino que se le permitió ver y escuchar. Y esto el Señor lo inspiró a la iglesia, pero la iglesia parece estar dormida. Mire lo que dice, primer párrafo, dice: a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe, o sea, para atacar al pueblo de Dios. Él ve que las iglesias populares están ya arrulladas para dormir gracias a su poder engañador. ¿De cuáles iglesias está hablando? Las iglesias populares, las iglesias del protestantismo apóstata, las iglesias evangélicas están arrulladas ya. Ya él le dio un mensaje y la gente no quiere salir de ahí. Por eso el Señor manda el mensaje: salir de Babilonia, pueblo mío. Sigue diciendo: él ve que las iglesias populares están arrulladas para dormir gracias a su poder engañador, mediante una sofistería agradable y milagros engañosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Claro, las iglesias donde va el pastor predica, dice que hoy es un culto de sanación, la gente se le cura la rodilla, se le calza la muela, a la gente se le organiza el problema cardíaco que tiene y todo, dicen esto es el milagro del Señor. Milagro del Señor, mira lo que dice la sierva del Señor aquí, mira lo que está diciendo el Señor, que ya tiene esas iglesias arrulladas a punto de dormir. Dice: por lo tanto, dirige a sus ángeles. ¿A cuáles? A los demonios. Dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especiales destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios. ¿Está escuchando, iglesia amada? Satanás le dice a sus ángeles: hey, concéntrense en los que están esperando verdaderamente la segunda venida de Cristo. Concéntrense en ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios mío, terrible. Dice el gran engañador en este segundo párrafo: debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Miren que hasta el mismo sinvergüenza diablo reconoce que el sábado es de Jehová. Miren cómo él lo dice. Dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios. Eso es lo que está haciendo la iglesia. Y ese es el mensaje que debe predicar la iglesia hoy. Levantar una bandera que diga los 10 mandamientos, y de ahí no se puede mover la iglesia. Y la misma luz que revela el verdadero sábado, revela también la ministración de Cristo en el santuario celestial. Escucha lo que dice el mismo Satanás. Dice: la misma luz que revela el verdadero sábado. El verdadero sábado. Revela también la administración de Cristo en el santuario celestial y muestra que la última obra para la salvación del hombre se está realizando ahora.
Mire lo que dice la última parte del párrafo. Mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra termine y aseguremos el mundo y también a la iglesia. ¿Cuál obra quiere Satanás que se mantenga en tinieblas? Los 10 mandamientos. Otro texto más. Seguimos leyendo. Les repito, este capítulo, Satanás no quiere que la gente lo conozca. Por eso hay que estudiarlo, hay que publicarlo, hay que compartirlo. Porque esto es palabra del Señor. Dice de la siguiente manera. El día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Pero viene alguien y dice que es que no necesitamos guardar el sábado para salvarnos, que no es importante. Y un ministro del Señor dentro de la iglesia. Pero el Señor le revela a la sierva del Señor esta conversación. Y el mismo Satanás dice, el día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar, mira, esto es delicadísimo, iglesia. Dice Satanás, debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Pero dice la iglesia católica, no, es que Jesús fue el que cambió el sábado por el domingo. Pero dicen los evangélicos, no, es que nosotros guardamos el domingo en honor a la resurrección de Jesús. ¿Y qué les manda a decir Satanás? Les manda a decir Satanás lo siguiente, debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. O sea, ¿quién fue el que creó el día de descanso espurio? Satanás. Hemos logrado que lo acepten, dice él, o sea, que acepten el sábado. Hemos logrado que lo acepten los mundanos como los miembros de la iglesia. O sea, que acepten el día domingo. Y no habla de la iglesia adventista ahí, está hablando de las iglesias apóstatas. Ahora hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. ¿A cuál iglesia? A la iglesia protestante. Dice él, debemos trabajar por medio de señales maravillosas para cegar los ojos a la verdad e inducirlos a dejar de un lado la razón y el temor de Dios y seguir costumbres y tradiciones. ¿Acaso nuestra iglesia también nos está llenando de costumbres y de tradiciones? Yo no me quiero meter en ese tema porque no es el tema de estudio hoy. Vámonos a otro texto más. Solamente nos quedan un par de textos y terminamos el mensaje de hoy. Dice de la siguiente manera Satanás. Mire lo que dice él. Estoy leyendo Testimonios para los Ministros. La página 472, que le dije que vamos a estudiar este tema aquí la otra semana. Dice, yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares. Sobre Maldonado, que tiene tantos seguidores. Sobre Gebel, que tiene tantos seguidores. Sobre Luis Toro, que tiene tantos seguidores. Vamos sobre este otro que se hace llamar discípulo, ministro. Dice Satanás, yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares. ¿Para qué? Para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que predican todas esas personas? Los mandamientos de Dios fueron abolidos. Eso fue clavado en la cruz. Somos salvos por gracia. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la gente, déjenme que yo me vaya aquí porque quiero leerles lo que está aquí en el libro de Judas. Creo que lo tengo por aquí. A ver dónde está. Dice el libro de Judas, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Así es el libro de Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Entonces sí, somos salvos por la gracia. Entonces la gente dice, podemos hacer lo que queramos porque somos salvos por gracia. Dice, yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las escrituras afirman que es la perfecta ley de la libertad, debe ser presentado como un yugo de servidumbre. ¿Qué dice la gente? Malditos los que guardan la ley. La ley es una maldición. El sábado es un yugo. Cuando la Biblia dice en Isaías, dice que el sábado es delicia, santo, glorioso de Jehová. Pero la gente dice, no, eso es una servidumbre y una carga. Claro, mientras el Espíritu Santo a usted no lo haya transformado, va a ser una carga. Todo lo que tenga que ver con el Señor va a ser una carga para usted. El que está acostumbrado a comer chocolate todos los días, cuando se come una zanahoria le va a saber simple. Así de sencillo. Sigue diciendo, atentos. La gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. La gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo a mi voluntad. O sea, ¿a quiénes están trampando Satanás? A los ministros, a los grandes predicadores. Y vamos a terminar, amados hermanos, leyendo solo tal vez 2 párrafos más. Dice así, este otro párrafo interesante. Pero
nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. ¿A quiénes que quieren silenciar? A la secta guardadora del sábado. ¿Cómo? Dividiéndola desde adentro, haciendo que no se predique el mensaje que hay que predicar. Simplemente, mire, el predicar tanto del amor de Dios, lo que hace a veces es poner a la iglesia en un estado de somnolencia. Pero cuando usted predica los juicios de Dios, la gente se despierta un poco. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. ¿Acaso usted no ve cómo la gente se abalanza contra la iglesia adventista del séptimo día? Y tienen de alguna manera palabras estigmatizantes, marginalizantes, palabras despectivas contra los adventistas, judaizantes, sabáticos, hijos de Elena de White y todo ese tipo de cosas que le dicen. Dice, debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a los hombres grandes, sabios según el mundo, porque según Dios ellos no son sabios. ¿Listo? E induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces, dice la expresión bíblica, el día de descanso que yo he creado, dice Satanás, el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y las aldeas, y se les hará pasar hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Tremendo. Quiero leer este último texto, mi querido José, el texto que dice, id y haced a los poseedores de las tierras, que está en Testimonio para los Ministros, la página 480. Quiero leer ese texto para que ustedes se den cuenta que Satanás no está atacando a las iglesias evangélicas. Mire, aquí como lo deja claro, a quienes ataca Satanás. ¿Ya tienes el texto, José? Dice de la siguiente manera, id, haced que los poseedores de tierras y dinero se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentad el mundo delante de los hombres en su luz más atractiva, para que no depongan su tesoro aquí, y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Mire lo que sigue aquí, dice, debemos hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para usarlos contra nosotros. Tremendo. Mantened dinero en nuestras filas. Cuanto más medios obtengan ellos, más perjudicarán nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Delicado. Pero la gente quiere acumular el dinero allá en el banco, y la predicación del evangelio, ¿dónde queda? Preocupadlos más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitamos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta, codiciosa, caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. El mismo Satanás sabe que hay un pueblo de Dios. Las iglesias católicas y evangélicas, ¿a quién mira Satanás? ¿A dónde está puesta la mira de Satanás? No es allá. Satanás tiene la mira en los observadores de los mandamientos de Dios. Yo quisiera leerles otros textos aquí, pero no quisiera hacerlo porque se me iría muy largo el tema. Tal vez tenemos que grabarlo, editarlo y subirlo bien, con buena imagen a nuestro canal. Pero ¿cuáles son las falsas teorías que se están metiendo incluso en nuestra iglesia? Escuche, teorías que incluso muchos pastores, a los pastores que yo quiero tanto y de los cuales he aprendido tanto, a veces manifiestan por el hecho de querer agradar a la gente, por el hecho de querer presentar un mensaje que agrade a la gente. Se dicen cosas como, nadie puede obedecer la ley. Eso que lo diga una persona que desconoce la gracia de Dios. Eso que lo diga alguien que desconoce la veracidad de los juicios de Dios. Alguien que desconoce Apocalipsis 14:12. Que nadie puede guardar la ley. Claro que sí, es que cuando Cristo venga no vendrá por un pueblo pecador. Cuando Cristo venga vendrá por un pueblo santo, un pueblo que ya no peca. Nadie puede vivir santo en esta tierra, dicen algunos. Hay gente que los hemos escuchado predicar cosas como que dicen que estaremos pecando aún cuando Cristo venga. Eso es falso. Cuando Cristo venga ya no tendremos pecado. Ya nosotros tenemos que estar lejos del pecado. Tenemos que haber desechado tanto el pecado que ahora sí estemos aptos para el reino de los cielos. Otros están predicando que ya pecado no es transgresión de la ley. Escucha, sino que están diciendo que el pecado es una condición y es un estado del ser humano. Como les decía, escuché un grupo decir que ya la Biblia no es regla de fe y conducta.
Gente que le dice a uno y le escribe a uno, uy hermano, no prediquemos esos mensajes tan duros, porque esos mensajes tan duros lo que hacen es asustar a la gente. Dejemos de predicar de la bestia, dejemos de predicar del papá, dejemos de predicar de Apocalipsis, porque eso asusta a la gente. Prediquemos del amor de Cristo, pero es que el amor de Cristo se muestra también en la profecía. Iglesia amada, el diablo sabe que la iglesia adventista de la iglesia es el pueblo de Dios. Y el Señor me pone esto en la mente en este momento y quiero compartirlo con amor y con cariño para orar y terminar. Aunque se infiltren falsos maestros, aunque haya falsos predicadores, aunque se estén metiendo herejías desde el interior de la iglesia, escúcheme, esta iglesia no será derribada. Esta iglesia no será derribada, porque no la sostiene un pastor, no la sostiene un administrador, no la sostiene un ser humano. Esta iglesia está sostenida por el poder de Jesucristo de Nazaret. Él la sostiene. Y esta iglesia permanecerá fiel y permanecerá firme. Es más, esta iglesia se abalanza como lo que dice Ezequiel capítulo 9 versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en sus frentes a los hombres que gimen y claman. A mí me encanta esa expresión. A los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ponle una marca. ¿A quiénes? No a todos. La marca es para los que gimen y para los que claman a causa de las abominaciones que se están haciendo en el interior de esta amada iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Este es el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que ser purificado. Y estas verdades hay que predicarlas con todo amor y con todo cariño, porque son la palabra de nuestro Dios, del Dios vivo que nosotros tenemos. Alabo y glorifico a Dios por este momento. Alabo y glorifico a Dios porque si este mensaje tenemos que volverlo a predicar, lo volvemos a predicar. Pero lo vamos a hacer porque el Señor necesita que este mensaje llegue. Y el diablo no quiere que ese capítulo de Testimonio para los Ministros, la página 480 especialmente, la gente no lo lea y no lo conozca. Así que nosotros vamos a adelantarnos y vamos a compartir esto, confiando en que el Señor nos está acompañando a todos nosotros. ¿Quieres acompañarme para que terminemos este mensaje haciendo una oración a nuestro Dios? Vamos, cierra tus ojitos y acompáñame. Amado Dios y Padre bueno que estás en el cielo, la gloria, la alabanza, la honra te las damos a ti. Señor, hay tantas cosas que predicarle a la iglesia con amor, con cariño. Hay tantas cosas que decirle, Dios, que a veces nos quedamos cortos, nos hacen falta brazos, pies, bocas para decirles, Dios. Pero no queremos ser acusadores, no ese es el objetivo. El objetivo de Dios es que nosotros mismos nos demos cuenta de cuánto podemos hacer por la obra de Dios. El objetivo es que nosotros mismos nos involucremos, generemos los cambios que queremos ver en la iglesia, en el templo, en las familias, que nosotros mismos seamos el cambio que queremos ver en el mundo, que seamos nosotros eso, Dios. Que nosotros podamos no quedarnos callados frente al error, sino que podamos con amor y con cariño, en privado, mostrar los cambios que hay que hacer. Porque esta iglesia la sostiene Jesucristo. Y esta iglesia triunfará. Esta iglesia llegará al reino de los cielos por la gracia y la bondad de Jesucristo. Gracias, Dios, por permitirnos este momento, este tiempo que hemos estado en tu compañía. Oramos al Padre por méritos de Jesucristo de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.